Sean todos bienvenidos una semana más a la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Estamos en campaña electoral para las locales y las autonómicas del próximo 28 de mayo y este asunto pues tiene que determinar, tiene que marcar pues el guión de cualquier programa divulgativo, informativo de esta casa de Televaldepeñas. Y así es, en las últimas semanas le venimos ofreciendo, venimos invitando aquí a miembros del equipo de gobierno que se someten a las preguntas de nuestros invitados en relación con la legislatura y con sus proyectos para un futuro muy próximo en caso de revalidar la confianza de los valdepeñeros. También preguntamos por un poco pulsaciones, impresiones de qué es lo que puede ocurrir, qué escenario nos puede deparar el resultado del 28M en nuestra región, en Castilla-La Mancha, que es algo más incierto que lo que se prevé a priori en Valdepeñas. Por aquí han pasado, como digo, varios componentes del equipo de gobierno municipal de Valdepeñas y hoy es el turno del portavoz del Grupo Socialista y del equipo de gobierno, Francisco Delgado Merlo. Él es, les recito todas sus atribuciones en el foro municipal, es portavoz del equipo de gobierno, como digo, es tercer teniente de alcalde, es responsable del área de personal, Hacienda, Régimen Interior, Seguridad, Tráfico, Sociedad de la Información, Empleo y Desarrollo Empresarial. En la mesa también nos acompañan Victoriano González de la Leja y Ángel Ruiz Rivas. Francisco Delgado Merlo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. Buenas tardes, Victoriano. Buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bien, por aquello de que actualidad manda, ayer miércoles estuvo en Valdepeñas manteniendo un encuentro con el empresariado, por cierto, amplia representación del empresariado, no solo de Valdepeñas, el presidente de Castilla-La Mancha y candidato también a una tercera reválida, Emiliano García Paje. ¿Qué impresiones sacas de esa casi hora y media de diálogo y de encuentro con este importante sector del tejido empresarial? Bueno, las conclusiones que yo puedo obtener del acto de esta mañana, que se ha celebrado a instancia de un desayuno, coloquio con el presidente de la Junta, con Emiliano García Paje, pues para mí el resultado es muy positivo. Especialmente debo agradecer la sensibilidad social que el sector empresarial percibe y siente respecto de la presencia o de la convocatoria a través del presidente de la Junta de este tipo de actos, especialmente también, obviamente, en un contexto de campaña electoral, pero ha sido muy abundante la presencia de empresariado de Valdepeñas y de la comarca, y yo destacaría esencialmente el contenido del discurso del presidente. Ha sido un discurso que ha estado basado en datos muy objetivos, muy claro, nada de alaracas electoralistas que en muchos casos desgraciadamente están vacías de contenido y se le escuchan a muchos candidatos, no solo de esta comunidad autónoma, sino de otros tantos territorios del Estado. Y para mí ha sido un discurso cercano, capaz de ser percibido en su contenido por cualquiera que estuviera presente, de entender realmente qué se quiere y cómo se quiere, y especialmente dado por alguien que es de Castilla-La Mancha, que percibe Castilla-La Mancha desde hace muchísimos años, que la gestión política la hace muy cercana, que conoce la problemática de la sociedad y del territorio desde hace ese tiempo que digo que es imprescindible para saber esa realidad, y que aporta evidentemente un contexto sociopolítico muy claro y de defensa del territorio, empezando por el agua. Él ha proclamado el éxito de Valdepeñas de manera paralela al de Castilla-La Mancha gracias a un acierto en el diagnóstico hace años de la situación y de las necesidades de la ciudad y de haber trazado unas coordenadas de desarrollo acertadas y no arriesgadas. El argumento dirigido al mundo empresarial pues parece acertado, donde más allá de fabricar titulares pues se ha identificado con el lenguaje empresarial. Bueno, a veces, Julián, para que seamos realistas y conozcamos ciertamente en el contexto en el que nos desenvolvemos, tienen que venir otros u otras personas para decírnoslo, ¿no? Este equipo de gobierno, este alcalde, Jesús, tomó posesión de su cargo en el 2003. Desde entonces hasta ahora prácticamente han pasado 20 años, más de 20 años, y si fuéramos capaces objetivamente de situarnos en la Valdepeñas del año 2003 y entonces comparándola o viéndola ahora 20 años después, aunque para alguien siempre te dirán que 20 años son muchos e incluso hay quien defiende que sobran, pues como decía al principio, es obvio que cuando te vienen desde fuera a decirte cómo está Valdepeñas, qué es Valdepeñas, pues es indiscutible, objetivamente indiscutible, la mejora y la visión
profunda que se ha tenido, la remodelación drástica de esta ciudad, que ha pasado entonces casi, diría yo, de ser más bien pueblo dentro de la comarca que ciudad, que se ha recuperado claramente el concepto de capitalidad de la comarca, que incluso hemos invadido territorialmente, aunque está muy de moda siempre aludir a Manzanares, incluso para rivalizar, no para objetivar, ¿no? Pero se alude a Manzanares diciendo que Manzanares tal o Manzanares cual, pero ahí tienes o tenemos el parque comercial que está situado en la Avenida del Vino, donde yo, que he tenido la suerte, en defensa de los intereses de este pueblo, de negociar y de tratar con múltiples multinacionales de las que han terminado ubicándose, y sé lo que le cuesta tomar una decisión a ese grupo empresarial para al final adquirir suelo e instalarse en una ciudad de estas características, donde analizan mercado y analizan potencialmente el volumen de personas que pueden moverse alrededor de su negocio. Está claro que hoy decir que Valdepeñas no ha ido muchísimo a mejor respecto de la situación que teníamos en el año 2003, por no decir la que teníamos hace 8 años o hace 12, es evidentemente que para mí, insisto en esto, desde el punto de vista realista, que deberíamos de darnos una vuelta a cada uno que nos dedicamos a la vida pública. Hoy está Valdepeñas muchísimo mejor que estuvo, y quizá todavía nos falta por culminar proyectos que están en marcha. Por cierto, y sobre la marcha, improviso, Victoriano González de la Leja, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer en Valdepeñas, Emiliano García Paje, en este encuentro empresarial, ha asegurado lo que ya semanas atrás dijo el consejero de Sanidad, y es que se va a iniciar la atención oncológica en el Hospital de Valdepeñas, porque ahora los enfermos del área de Valdepeñas dependen lo más próximo de Manzanares. Pues efectivamente, así lo prometió el consejero en la reunión que tuvimos allí cuando los 50 años de una celebración que se hizo en el hospital de Valdepeñas. Perdonad la voz, que la tengo un poco tomada, pero yo no he podido estar esta mañana, me ha sido imposible, pero las referencias que tengo, porque me he enterado de personas que me han comentado que han estado allí, es muy agradable. Y desde luego en el tema del cáncer, que me lo han dicho, empezando por ahí, porque sabían la vinculación que tengo como el presidente de la Junta Local de la Asociación Española contra el Cáncer en Valdepeñas, pues un logro muy importante que nos va a venir muy bien para poder atender mejor a todos los enfermos que padecen esta enfermedad, que por desgracia cada vez son más y que de alguna manera van a poder ser atendidos en Valdepeñas, aunque no está muy lejos Manzanares, pero tenían que desplazarse, como tú bien has dicho, o allí o a Ciudad Real, y Ciudad Real aún está más lejos. Creo que es un logro muy importante, con otros más que anunció el consejero, y que tengo referencias de que ya están en marcha, incluso casi prácticamente a punto de comenzar su elaboración y su construcción. Por no confundir a nuestros telespectadores, porque habrán percibido cierto desfase, yo he empezado hablando del acto de ayer del presidente García Paje, y nuestros dos invitados han hablado de esta mañana. La cuestión es muy clara. Ustedes que nos ven están en jueves, nosotros estamos en miércoles. Tan sencillo como eso. Dicho lo cual, Ángel Ruiz Rivas, valdepeñero de adopción, valdepeñero de hecho, sí, valdepeñero hipotecario, porque pagas hipoteca en Valdepeñas. Sí. No hay cosa que más una que una hipoteca al terruño. Precisamente llevas en Valdepeñas 20 años viviendo y ejerciendo. En septiembre 19. Te pediría una impresión sobre la evolución de la Valdepeñas que tú conociste en el año 2003 y la que conoces ahora. 2004. Yo llegué en el 2004. Pues como acaba de decir Paco, y también Victoriano, obviamente, también siempre se puede decir, obviamente tendría que haber ido a mejor en todo caso. No, pues perfectamente posible que hubiese ido a peor en caso de que se hubiesen hecho las cosas rematadamente mal. No me voy a poner yo aquí ahora, por supuesto, a hacer defensa de los logros del ayuntamiento, que bueno, por otro lado yo en alguna otra ocasión ya he dicho aquí que desde que yo llegué, no cabe duda, hay 4, 5, 6, 10 obras de carácter mayor para las dimensiones del Ayuntamiento de Valdepeñas, que han mejorado, por supuesto, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista vital, cotidiano, al pueblo, a la ciudad, como se le quiera llamar. Cuando yo llegué aquí, efectivamente, pues me acuerdo, la gente decía el pueblo, y la gente sigue diciendo de manera, digamos, entrañable el pueblo, pero ya es una pequeña ciudad con todo. Además, es una cuestión que sí que me gustaría preguntar desde un punto de vista técnico. ¿Existe el estatuto oficial de capital de comarca? Igual que capital de provincia, capital de comunidad autónoma, capital del Estado. Desde el punto de vista jurídico, no. No. Pero, digamos,
parece bastante claro que en todo caso la capital de la comarca es Valdepeñas desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista de la actividad empresarial, desde el punto de vista del tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que eso sí que hay que aprovecharlo. Eso no se puede. En el caso de las prestaciones sanitarias del hospital, un hospital por el cual yo tengo un cariño especialísimo, ahí nació mi hija, la promesa de que efectivamente se va a poner en marcha todo tipo de los recursos necesarios para tratar aquí problemas de cáncer y no tener que ir ni a Manzanares ni a Ciudad Real, pues sería realmente un avance gigantesco y que además yo creo que es de justicia, ¿no? Creo que es justo y necesario que gente de Valdepeñas, o de más cerca de Valdepeñas que de Manzanares, lo pueda solucionar aquí. Y bueno, queda alguna cuestión más, pero bueno, iremos hablando. Bien, se está en esta campaña, Francisco Delgado, poniendo mucho el acento por parte de sobre todo de las fuerzas de gobierno en nuestro municipio y en la comunidad autónoma. Se recalca mucho que la legislatura ha estado fundamentalmente marcada, determinada y lastrada por la pandemia, pero la pandemia no es lo único malo que nos ha sucedido. Ha habido una concatenación de hechos adversos, como después los efectos, el impacto económico, como decía, creo que ha sido José Manuel Caballero, las bombas no nos han caído a nosotros, pero el impacto económico sí nos ha caído de lleno a toda Europa y a Occidente, y a eso encadenamos ahora una situación de sequía extrema que compromete sobremanera nuestra industria agroalimentaria y nuestro campo, nuestra agricultura, nuestras cosechas, una economía que depende de manera fundamental del sector primario. Pese a todo ello, se trata de remarcar desde vuestro partido, del Partido Socialista, que el clima es de confianza y de estabilidad institucional. Bueno, evidentemente, cuando se convocaron las últimas elecciones municipales, por ceñirnos al entorno local y no irnos más allá de políticas que no nos corresponde valorar, entiendo que en esta mesa, ni es el objetivo del programa, evidentemente cuando se elabora el programa de las últimas elecciones del año 2019, en ningún caso nadie prevé en momento alguno la posibilidad de que existiera una pandemia. Yo creo que desde el punto de vista nacional ni internacional, pero sucedió. Y esa pandemia ha estado presente durante casi 2 años de forma inmediata y directa en la gestión de lo público. Aún así, bueno, tendremos oportunidad a lo largo del programa de seguir hablando de cuestiones que se han hecho y que hoy por hoy, a pesar de ese recuerdo ingrato y penoso y desgraciado en muchas familias de la pandemia, ha logrado que el municipio, que el gobierno municipal desarrolle una política donde hoy en la calle podemos decir que no se percibe en ningún caso que haya existido ese lapso temporal de 2 años de no gestión. Y cuando digo 2 años de no gestión es de centrarnos en otros compromisos y en otras obligaciones que en ningún caso estaban presupuestadas ni que se prevían por ningún gestor público y menos aún a nivel local. Evidentemente, si cuando uno es capaz de salir de un reto como ese y de gestionar ese tipo de situaciones con éxito, repito que desgraciadamente lo que no se pueden recuperar son las vidas humanas que se perdieron, cuando se sale de ahí solamente puede salir más fuerte. A eso es a lo que se le llama la confianza que se tiene por quien gestiona lo público, en la capacidad y en la fortaleza que te generan las situaciones imprevistas, ingratas y fortísimas. En este reto, repito, a nivel local Valdepeñas es más fuerte que era y hay que tener muchísima confianza en el futuro más cercano después de una experiencia como la vivida en esta legislatura. Ángel, el Victoriano, a pie de calle, desde vuestros sectores, se percibe que nuestra situación socioeconómica, nuestra situación general, no ha avanzado lo suficiente, o parece que ha habido un vacío, un paréntesis, una laguna en el tiempo transcurrido desde 2019 que ha hecho que no progresemos lo que esperábamos? No creo. A ver, la percepción yo creo que es todo lo contrario. Antes decía Paco que ha habido una pandemia, es verdad, la pandemia duró 2 años, pero es que cuando nos estábamos recuperando la pandemia entra la guerra de Ucrania y nos hace papilla. Pero es que estamos recuperando de ese quebranto que ha supuesto para la economía de Europa, y evidentemente estamos en Europa también para Valdepeñas, y llega la sequía que está machacando.
nos ha puesto en órbita la capacidad que hemos ido de mantener el estatus, el comportamiento, la forma de ser, el hacer posible que en esos 2 años no se note el parón que se ha producido por la pandemia, a pesar de que luego después nos viene la crisis de la guerra con la parte económica que nos corresponde y ahora la sequía, pues sí, Valdepeñas está mejor. Ha sabido responder. Quizá, como decía él, porque hemos sabido ser o con fortalecernos de manera que hayamos conseguido ser más y más grandes en el sentido de viabilidad, pues sí, posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que Valdepeñas está mejor. La percepción que se tiene es que se manejan, el dinero se mueve, las empresas están empezando a caminar y a pesar de lo importante que es la agricultura en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, a pesar de eso y a pesar de la amenaza de la sequía, yo creo que Valdepeñas tiene futuro, camina firmemente porque está sólido en su economía y puede tirar para adelante. ¿Tu impresión coincide? Bueno, yo quiero distinguir dos planos y dos conceptos distintos. En el plano social, obviamente, el concepto fundamental es de la confianza, lo decía ya Fukuyama en el 90 y tantos. Obviamente, toda sociedad se sustenta fundamentalmente en dos conceptos, toda sociedad humana desde los orígenes mismos de la sociedad. La confianza y la responsabilidad. Si yo no confío en una persona que vive a mi lado, pues no puedo vivir a su lado y me tengo que marchar. Y la responsabilidad es que lo que hago, las que haga, las pago, ¿no? Y entonces esto, en el plano social, yo creo que sí que aquello que se decía, saldremos de esta y saldremos mejores, era un moto, un lema que se puso en marcha bastante pronto durante la pandemia, durante el confinamiento, ¿no? Saldremos de esto y saldremos mejores. Yo creo que con relación a la pandemia, yo creo que hemos salido mejores, porque ha habido también una remoción de sentimientos y de actitudes que han venido muy bien, le han venido muy bien en general a todo el mundo, a España y a Valdepeñas, por supuesto. En ese sentido somos mejores. Con relación al plano político, yo vengo diciendo ya desde hace un tiempo que yo creo que hay que sustituir el concepto de confianza, por mucho que confíes personalmente en el político que está en el puesto, por el de exigencia. La ciudadanía tiene que exigir, no tanto confiar cuanto exigir. Y bueno, los candidatos al ayuntamiento en estas elecciones municipales tienen que ser conscientes, toda la lista de cada uno de los partidos tiene que ser consciente que el ciudadano les va a exigir y les tiene que exigir. Y por eso, yo por ejemplo el otro día, a mí me parece un poco curioso, yo el día de la pegada de carteles, el día del comienzo de la campaña, a las 12... Fuiste testigo, además. Yo estuve en las 4, me dejé caer por allí, pues bueno, yo sabía que iba a estar Valdepeñas y me dejé caer. A ver, primero fui por orden cronológico, que fue como se produjeron, PSOE, y después en paralelo, además con 3 o 4 metros de separación, Vox y PP, y después nos fuimos a Unidas por Valdepeñas, a Izquierda Unida y Podemos, allí en Constitución, en el pasaje. Digamos, entre comillas, de la sociedad civil, era yo el único. Quiero decir que posiblemente la ciudadanía de Valdepeñas está esperando a que vengan los grandes actos y todo esto, pero al acto institucional de comienzo de campaña, no había nadie, solo estaba yo y los medios de comunicación. No por nada especial desde mi punto de vista, porque a mí me gustan estas cosas y me acerco y ya está. Eso sí que me pareció un poco extraño, porque en otras pegadas de carteles a las que he ido como espectador en otros momentos, en otros lugares, pues había mucha gente alrededor, incluso se hacían, digamos, corrillos y de ahí pues a debates, a tertulias, etcétera, etcétera. Eso me pareció que a lo mejor es el desapego de la ciudadanía para con la política, me parece que empieza a ser un poquito preocupante. Hace un rato mencionábamos ahí, off the record, en maquillaje, esta situación. Yo creo que empieza a ser un poco preocupante que la ciudadanía no se preocupa, no nos preocupamos por lo que está pasando en el plano político. Parece como que todo sea ir el domingo entre la hora del vermut y después de la siesta a votar y que después todo está. Y yo creo que esto es un pequeño error que estamos cometiendo los ciudadanos. Vamos a introducirnos, si os parece, en esta recta final de la primera parte de la tertulia en un terreno un poco más tortuoso y un poco más comprometedor. La recta final de esta legislatura
Francisco Delgado, portavoz del equipo de gobierno, ha sido, por calificarla de manera gráfica, un poco abrupta. ¿Qué valoración harías de el declive, de la evolución que han tenido en lo político y en lo local, el plano institucional, el plano municipal, en los últimos 6 meses? Bueno, la valoración desde el punto de vista personal para mí me parece ciertamente penosa. Es decir, digo penosa y lo digo a título muy individual y muy personal, en el sentido de que se han invadido espacios que responden exclusivamente al ámbito personal de determinados partícipes en la vida política municipal, creo que de forma innecesaria, y se ha obviado realmente el discurso político que debe de contener o debe ser el contenido o la expectativa de cualquier grupo, ¿no? La participación activa de un grupo político, y además cuando tiene representación municipal, debe ser la aportación de ideas y evitar los enfrentamientos personales. Bueno, fui víctima indirecta de la campaña electoral del año 2007, el modelo parece repetirse en el año 2023, aquel modelo no dio muy buenos resultados a quien lo implantó, que en aquella época fue, igual que ahora, el Partido Popular. Parece seguirse esa línea de enfrentamiento y de visceralidad en el discurso político, y en lugar de mantener en el seno plenario, que me parece que es el lugar en el que esencialmente debe de estar un discurso coherente, contenido, cargado de ideas y de responsabilidad, porque contrariamente al criterio generalizado donde se advierte y se dice que ustedes que tienen el poder, para mí representar a la ciudad significa una responsabilidad y no poder, que es sustancialmente distinto en el contenido, es la responsabilidad de gestionar la vida de los demás y los recursos públicos de los demás, y no el poder sobre los demás. Este es el matiz, y en lugar de tener un contexto en el que hubiera aportaciones críticas, que por otro lado es la labor de la oposición municipal, pues se ha centrado todo en el enfrentamiento, casi como decía, a título personal y con nombres y apellidos, que creo que es poco positivo, primero para quienes se ven implicados en esa labor, y desde luego absolutamente inútil para la ciudad, porque no aporta ningún tipo de desarrollo ni de conveniencia. Por lo demás, finalizada la legislatura, creo que ahí quedan. La legislatura a nivel municipal y del equipo de gobierno ha sido un éxito. Hay cuestiones que se diría que cuando llevan hechas parece que están hechas de toda la vida, pero no están hechas de toda la vida. En esta legislatura de solo 2 años prácticamente tenemos la obra del canal, donde se cubrió el canal y parece que lleva ahí hecho toda la vida ese tramo, pero no lleva hecho toda la vida, se ha hecho en esta legislatura. En esta legislatura también se ha remodelado la salida a Ciudad Real, la calle Torrecilla, y parece que lleva toda la vida, pero no, se ha hecho en estos 2 años. En esta legislatura se han hecho operaciones inmobiliarias de un gran calado para el urbanismo de esta ciudad, que se verá previsiblemente en los próximos 4 años si este equipo de gobierno tiene la confianza de la ciudad, que es la adquisición de los inmuebles que permitirán prolongar la nueva plaza de la Constitución y crearán un espacio muchísimo más cómodo para los ciudadanos y habitantes de esta ciudad. En esta legislatura también de solo 2 años se ha hecho, y estoy puntualizando, el logro de gestionar a través de un convenio urbanístico la cesión de espacios que ya se pueden ir viendo abiertos en lo que es la zona más colmatada, que es la calle 6 de Junio, la Correos, y el propio Bar 6 de Junio, antiguo Bar 6 de Junio. Se ha firmado el convenio urbanístico que va a permitir habilitar la zona de recreo del colegio Luis Palacios, e incluso una cosa que nadie conoce porque poca gente se acuerda de aquello, pero la calle Buen Suceso, la prolongación de la calle Buen Suceso con la avenida 1 de Julio, estaba proyectada urbanísticamente en las normas subsidiarias de 1984. Es decir, que ahora se va a terminar realizando una cuestión que lleva 40 años proyectada en esta ciudad, y se relativiza la importancia de esa gestión. Pero eso se ha conseguido a través de un convenio urbanístico generado como consecuencia del plan de ordenación municipal, que solo se aprobó lamentablemente con los votos del Partido Socialista en este pleno municipal hace ya más de 10 años. Esos logros que puntualizo, por no olvidar tampoco la infraestructura deportiva del polígono o el del velódromo, perdón, esos logros se han hecho en 2 años y pico, en un contexto muy difícil para el equipo que gobierna, pero en estos 4 años además, y también se nos olvida, esta ciudad, este equipo de gobierno ha gestionado 120 millones de euros de presupuesto, que sentado aquí se dice con muchísima facilidad, pero que no son fáciles de gestionar.
y sobre todo de gestionar con una proyección clara, ¿no? Porque ahí tienes los proyectos que dejamos abiertos, tenemos la conexión con el barrio de San Pedro a través de la calle Alegría, una parte de cubrición todavía del canal, el parque fluvial que se va a ver a partir del Puente del Hierro, es decir, proyectos que hoy por hoy los vamos a tener a la vista en 4 y en 8 años. Profundizaremos sobre eso que titulamos de manera genérica Proyecto de Ciudad en la segunda parte de la tertulia. Victoriano, tú que has sido alcalde, ¿se diría que la gestión de los servicios y del patrimonio de la ciudad va por un lado y la batalla dialéctica política va por otro bien distinto? Ha surgido en algún momento en esta mesa, en algún debate, y lo hemos comentado. Creo que de un tiempo a esta parte se ha perdido los remus en el trato político que se tienen que dar en cada momento. A cada vez que se interviene se olvida que se está para defender un proyecto político independientemente de que sea contrario al quien está gobernando o al revés. Uno tiene que entender que va a un pleno del ayuntamiento, de la Diputación, de la Junta o del Gobierno central a defender sus políticas, sí, pero de una forma ordenada. Y se ha perdido esa forma de comportamiento. Y esa forma de comportamiento ha hecho posible que se pierda el comportamiento político. Se olvida la política para entrar en una dinámica que no es la adecuada. Eso ha ocurrido en Valdepeñas y eso no puede volver. Es un reflejo de lo que está pasando en todo el país, pero a mí no me hace gracia ninguna que ocurra también en mi ciudad, en Valdepeñas, porque no tenía por qué, no hay motivo en ningún lado, ni tiene por qué haberlo, porque uno puede enfrentarse, uno puede discrepar, uno puede hacer oposición, pero con proyectos, con formas adecuadas de decir lo que uno piensa o como quiere o como desea que se puede hacer un determinado proyecto, una determinada actuación. Pero en modo alguno irse por la rama de Uda, faltar al respeto, perder el contexto que significa un comportamiento adecuado en un pleno, eso no se puede hacer. Y eso se ha perdido, eso ha ocurrido. Y eso no es bueno para el que lo sufre, porque lo tiene que sufrir y es lamentable, para quien lo hace, porque se está desprestigiando políticamente y no tiene ningún sentido, y porque tenía que pensarse muy mucho si alguien repite después de hacer una actuación de esas, cómo tiene que continuar. No se puede llegar a esos extremos. Yo creo que en un contexto político uno tiene que defender aquello que lo hace de una manera honesta. Uno se tiene que presentar a las elecciones con propuestas apoyadas en hechos. Los hechos son incuestionables. Si uno ha construido, ha hecho o ha ejecutado, eso es incuestionable. No tiene vuelta de hoja. Se puede discutir que la forma sea la más adecuada, que el pensamiento sea el más adecuado, que la forma de decirlo sea la más adecuada, pero si uno ha hecho una cosa, esa cosa está hecha. Y que por lo tanto, si está hecha y está dando un resultado, otra cosa es que le diga, no, es que yo lo hubiera hecho mejor y el vaso lo hubiera puesto en vez de negro, azul. Bueno, vale, pero está hecho así y funciona. Por lo tanto, eso es incuestionable. Digamos que esa es una manera de hablar. Y políticamente hablando se entendería que uno discrepe en la forma de decir las cosas, en la forma de entenderlas. Pero irse de eso a descalificaciones, a llegar más lejos de lo que se debía de llegar, a no exponer criterios de ningún tipo, no hacer una oposición adecuada que se necesita. Un equipo de gobierno necesita una oposición adecuada, una oposición que sea capaz de decirle pues aquello que piensa y exponer sus criterios de otra manera de hacer, porque te hace más fuerte, te hace sentir mejor, te hace estar más confiado en lo que tú estás haciendo y cómo lo tienes que hacer. Eso no ha ocurrido. Ese aspecto lo veo fatal. Y luego después, en los 6 meses de legislatura, pues ha comentado un poco Paco, es que, como antes comentaba, los hechos están ahí y no se pueden refutar. Y luego los proyectos. Es verdad que hay cosas por hacer, por supuesto que hay cosas por hacer, claro. Y ha mencionado un tema que yo conozco mucho, el tema ferroviario, el pasar por el Puente del Hierro, que va a prolongar una alameda, pero además va a continuar el canal que está destrozado en esa zona y tiene que cubrirse cuanto antes, porque no es bueno que esté así, porque se va a terminar hundiendo. Y ahí Renfe tiene mucho que decir y el Ministerio tiene mucho que decir. Y la Confederación Hidrográfica de Guadiana, que es la que tiene la propietaria del canal. Tiene mucho que decir, pero es que tarda, ¿eh? Sí, pero claro, es lo que te iba a comentar. Pero eso, alguien se tiene que decirle, o sentarse y decir, esto ya no puede aguantar más, esto ya no se sostiene. Están ustedes jugando con la necesidad de un pueblo de tener asegurada su viabilidad y de que no pase absolutamente nada. Porque estamos hablando del agua, pero el agua puede llegar, el Puente del Hierro no es eterno, por ahí pasa una vía.
Si queremos que la velocidad por esta estación, a pesar de que no paran, muchos trenes los que pasan paran, continúen y puedan alcanzar una velocidad mayor y hacer el recorrido más hacia Jaén, hacia Andalucía o hacia Madrid, esa curva hay que modificarla. Es que no es tan complicado. Es que no es tan complicado. Yo creo que están, no digo que voy a dejar de poner que sean trabas o palos en la rueda, pero no están haciendo suficientemente ágiles porque es mucho más fácil de lo que parece. El trámite tiene que seguirse y eso es un tiempo y hay que cumplirlo. Pero en cuanto se refiere a la decisión, yo creo que tenía que estar ya tomada, tanto en el Ayuntamiento ya la tiene tomada, en la Confederación, el Ministerio y quien corresponda. Ángel, Renfe, en este caso. Tu comentario y vamos al descanso. Bueno, permítaseme la deformación profesional del humilde profesor de filosofía. Hay que distinguir entre causas, motivos y razones. Las causas tienen efectos, los motivos nos mueven a hacer o a decir lo que sea, y las razones justifican o no, bueno, según se consiga argumentar suficientemente, las razones justifican lo que hemos dicho o lo que hemos hecho. Entonces, como la democracia es un régimen de opinión, la oposición va en la nómina que se oponga y que diga lo que tenga a bien decir, siempre y cuando se guarden las formas de la educación, las formas del reglamento, impuestas por el reglamento, etcétera, etcétera. Entonces, la oposición, que yo ya lo he dicho aquí en alguna que otra ocasión, que diga, incluso lo puse por escrito, creo que lo he puesto por escrito en Valdepenas Digital, que digan lo que la oposición tiene que decir, lo que le parezca bien decir, y el gobierno pues tiene que contestar como le parezca bien contestar. Eso sí, la formalidad, la civilización, las reglas básicas de la civilización, como decía Norbert Elias, por ejemplo, son absolutamente insoslayables, son irrebasables. Uno no puede, en un acto cívico y civil, con una estructura formal, en representación de la ciudadanía, dejarse llevar ni por el exabrupto, ni por el insulto, ni por para decirlo en términos populares, ni a pasada de vueltas, ni nada por el estilo. En cuanto a los hechos, claro, también la oposición también tiene todo el derecho del mundo a decir sí, los hechos están ahí, pero los hechos están para interpretarlos, y cabe perfectamente la posibilidad que diga a la gente de la oposición, este hecho está ahí, es incontrovertible, se ha hecho esto, pero se podría haber hecho mejor. Tiene todo el derecho del mundo la oposición, y eso hay que defenderlo. Yo aquí no vengo a representar ningún partido, porque no soy ni miembro ni de ningún partido. Yo voy y escucho a todos aquellos que me invitan. Pero a mí me parece claro, es decir, los hechos son hechos, pero hay que interpretarlos desde el punto de vista de las ideologías y de las motivaciones políticas, porque como parece que en política la racionalidad, de un tiempo a esta parte, ya se decía hacía muchos años, ¿no? Siglos, pero parece que la racionalidad, efectivamente, y en esto estoy de acuerdo con Paco y con Victoriano, sí. La valoración personal, yo lo he dicho montones de veces aquí, yo soy aficionado, por no decir adicto, a los plenos en YouTube, y efectivamente han sido bastante tristes, bastante lamentables en este sentido. Yo espero que haya un cierto pacto, aunque sea tácito, entre los próximos miembros de la corporación, para que esto no se repita nunca más. Hace unos días conseguí una especie como de promesa de la concejala de Servicios Sociales de no cerrar un centro de mayores, y me gustaría conseguir el compromiso por parte de don Francisco de hacer lo posible por su parte, al menos, para que los plenos sean un poquito más civilizados. No digo nada al respecto de que él, como buen jurisconsulto formal, fino y elegante, pues nunca, no recuerdo haberle visto perder los papeles en ningún momento. Pero bueno, todo se andará. Francisco, ¿le parece que dejemos la respuesta para después de la publicidad? Sí, no tengo ningún inconveniente, perfecto. Pues vamos a ello y en unos minutos regresamos, no se vayan. Pues como les suelo decir a menudo, el paréntesis, el intermedio llega, pero la tertulia no se detiene. Sigue su rumbo y en este momento pues toca, sí, efectivamente, hacer un silencio y reanudar. Habíamos dejado esta tertulia en la que participa el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, Francisco Delgado Merlo, con una propuesta o una petición de compromiso por parte de uno de los invitados, de Ángel Rivas, en el sentido de que en la próxima legislatura exista un pacto tácito o explícito
de que el debate político transcurra por sendas civilizadas y que no se crucen en determinadas líneas de insulto, de descalificación de índole personal y de infamia. Añadiríamos. ¿Algo que responder al respecto? Entiendo que sí. Bueno, antes que responda, Paco, ¿me permites? Sí, mira, claro. Una cosa, de la misma manera que en el Estado, y yo creo que estarás de acuerdo, tenía que haber un pacto de no agresión y un pacto de Estado, en pacto de Estado en que te dijera la sanidad, las pensiones y la educación no se tocan. Gobierne quien gobierne, se apoyan y punto. Se modifican a mejor, pero nunca son motivo de una polémica que no va a ninguna parte. En el ayuntamiento habría que hacer algo parecido. No solamente eso que decía, un pacto de no agresión, de tratarnos de manera adecuada y correcta, si te parece. No tenía que haber también una especie de acuerdo entre los grandes partidos que fueran capaces de decir, mirad, independientemente de que gobierne uno o gobierne otro, yo tengo mi partido, pero otros tendrán el suyo, estos temas son del pueblo, y si de verdad queremos al pueblo, esto no se debía de modificar, salvo que fuera mejor. Bueno, Victoriano, yo es que creo que, y Ángel, a partir de que estemos exigiendo que haya una especie de compromiso tácito, explícito o expreso, de la forma que le queramos dar, para que se produzca un desarrollo de legislatura con respeto entre los interlocutores o las personas que intervengan en representación de los grupos políticos, estamos legitimando el desacuerdo. Yo no voy a dar legitimidad jamás a la pérdida de las formas. Hay una máxima que me enseñaron desde hace muchísimos años, que es: lo más difícil en la vida es saber estar. Y con la edad que vamos teniendo cada uno, y sobre todo cuando además te ofreces voluntariamente a ser alguien que representa los intereses y defiende los intereses de tu pueblo, yo no voy a un salón de plenos a enseñarle a nadie qué es lo que tiene que hacer y cómo debe de comportarse, porque presumo que lo debe de saber. Hay un reglamento. Otra cosa es que su modelo de hacer política nazca de crear situaciones de enfrentamiento con el gobierno o con cualquier otro partido de los que está representado en el salón de plenos. Pero hay un discurso que se omite porque no interesa aludirlo en cuanto a los formalismos, y al que yo he hecho mención en algún pleno, que el pleno no es el acto formal definitivo de los acuerdos más importantes que competencialmente corresponden a la corporación, pero son consecuencia de lo que previamente se ha celebrado unos días, que es las comisiones informativas. Exactamente. Sí os voy a decir una cosa: las comisiones informativas no se graban y obviamente no se retransmiten. Para mí las comisiones informativas son mucho más importantes que el pleno, porque al pleno se da un formalismo exigido por la rigurosidad de la norma jurídica que se aplica, en el que se adopta el acuerdo definitivo con unas mayorías. Por tanto, la importancia es obvia, no hay que discutirla. Pero el desarrollo del pleno es consecuencia, o debería de ser consecuencia, de las intervenciones, aclaraciones y explicaciones que los grupos de la corporación municipal hayan pedido a la propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno lleva a esa comisión informativa respectiva. Yo os puedo decir que las comisiones informativas se desarrollan en silencio. No hay ninguna intervención, estoy generalizando, sí, pero cuando generalizo lo hago de forma contundente. No hay ninguna intervención encaminada a pedir una explicación que lleve a ese grupo político a que su voto vaya a ser proclive a la propuesta de acuerdo que el equipo de gobierno está sometiendo precisamente a la información de los grupos políticos. Perdóname, sí. ¿Podríamos distinguir entonces, desde fuera, digo, entre el trabajo material de la comisión y la estructura formal del pleno o algo por el estilo? Sí, pero hay que distinguir... El problema es que si el trabajo material de la comisión no se lleva a cabo propiamente hablando. Si no pasa por la comisión informativa, hay que declararse la urgencia del punto que se va a debatir en el salón de plenos, que sucede a menudo, que hay un punto que no ha sido posible llevarlo al debate en la comisión informativa, pero lo que estoy poniendo de manifiesto es que en las comisiones informativas no hay debate. No. Es decir, los grupos políticos se guardan en su caso las intervenciones para hacerlas para las cámaras de televisión, de cara a aparentar ante la ciudadanía un trabajo que realmente... Es que es preceptivo, cualquier asunto es preceptivo que pase por comisión. No se te voy a contar una anécdota. La pegada de carteles fue que el jueves por la noche. Al día siguiente, no sé a qué hora por la tarde, a las 6 o 7 de la tarde, salí a dar un paseo y en escuelas, en el muro
donde habían estado la noche anterior PP y Vox, separados por... Había ya más carteles de tal... Bueno, pues pasaba por allí un matrimonio con un niñito en un carrito, y el comentario que hicieron fue, yo creo que a bote pronto y a simple vista injusto, con la cantidad de dinero que ganan y que no hagan nada de nada. Esto fue lo que oí yo de pasada, ¿no? Claro, yo no estoy de acuerdo, obviamente no estoy de acuerdo, porque yo sé que, en definitiva, es que se trabaja en política, sobre todo en política municipal, se trabaja porque es que no queda más remedio, porque canta, o sea, salta a la vista que si no lo haces, canta, ¿no? Pero en todo caso, a mí la formalidad del pleno delante de las cámaras, efectivamente, como estás explicando, es el resultado, un resultado formal y, digamos, de cara a la galería, de un trabajo que tiene que ser serio previo. Y mi pregunta es directa, ¿se trabaja antes o no? Por parte del equipo de gobierno, sí. Bueno, ¿qué vas a Por decir? parte, pues no, te lo digo Claro. porque el equipo de gobierno es el que lleva las propuestas a las comisiones informativas, es decir, el contenido, quien rellena el orden del día de los plenos de este ayuntamiento y de cualquier otro ayuntamiento de España, es el que gobierna, que hace una propuesta de acuerdo consecuencia de un esfuerzo realizado en la gestión de lo público. Y se somete esa propuesta a la votación. Lo que estoy criticando es que el momento hábil para que cualquier grupo político que no forma parte del gobierno conozca el verdadero contenido, el alcance, la gestión que se ha hecho y los fines de la propuesta, es la comisión informativa, que es así como se llama, Sí. comisión informativa, donde se puede recabar la información necesaria para que tú decidas tu línea de voto, Si la te abstención, opones en o te... contra o a favor. Y lo que advierto y pongo de manifiesto es que las comisiones informativas en esta legislatura, no habría hablar de la anterior, que también lo podría hacer, el contenido de las comisiones informativas es manifiestamente vacío. No se solicita del equipo de gobierno explicaciones de ningún tipo y se deja todo para llevarlo a la visceralidad y al enfrentamiento del salón de plenos. Por cierto, que yo, aun admitiendo que el discurso y el planteamiento de la oposición, como tú decías antes, debe de ser objetivamente crítico respecto de la gestión, esa crítica debería estar moderada y matizada por conocer realmente cuál es el contenido y por qué hemos llegado a esa propuesta de acuerdo. Pues ese trabajo no lo hace ese trabajo no lo hace la oposición. Motivos y razones. Uno puede discrepar, pero discrepar no significa que entérate primero para que puedas discrepar con conocimiento de causa. No, y además no sé por qué razón hemos llegado a cruzar la línea de faltar a la verdad. Exactamente. Y ser oposición no significa mantener un discurso que enfrente a una realidad objetiva. Ya has dicho que los hechos se interpretan. Claro. Sí, pero lo que no se puede, a pesar de interpretar los hechos, lo que no se puede es afrentar una realidad. Y bueno, hay una opción que en política es legítima y es, por ejemplo, la abstención. Yo he visto recurrentemente cómo un grupo político se ha abstenido sistemáticamente en decisiones que afectan de forma muy importante al futuro de esta ciudad. Pero para mí la abstención es ponerte de perfil. Es ni sí ni no. Es legítima desde el punto de vista formal y estético, pero no me está diciendo realmente qué quieres tú hacer en esta ciudad. El no te conlleva y te exige una explicación de por qué. ¿Cómo lo harías tú y si lo harías de otra manera diferente? Incluso si me apuras, mejor. El sí significa que compartes la propuesta de acuerdo que te hace quien gobierna y compartes ese trabajo con sus puntualizaciones. Pero la abstención, desde luego, no lleva a ningún lado positivo, dicho de otra manera. Si en un salón de pleno, salvo el que gobierna que lleva la propuesta, se abstuviera todos los grupos políticos, evidentemente no se haría nada en una ciudad. Y ese matiz es el que yo exijo. No estamos aquí para gestionar lo público absteniéndonos. Estamos aquí para hacer mejor lo que decida quien gobierna o, desde luego, para explicar por qué estamos en contra de lo que hace el que gobierna. Para manifestar pero la abstención no. Y todo, en cualquier caso, todo sin perder las formas. Exactamente. Sí, en eso estoy de acuerdo y sigo la vieja máxima de la Biblia, que nos recuerda más la Apocalipsis, que después la recoge también Dante en la Divina Comedia, aquello de sed fríos o calientes, que a los tibios los vomitaré de mi boca, ¿no? Eso me parece bastante claro. Hay momentos determinados en que uno tiene que... ¿Ves? El viejo concepto de compromiso, o sí o no. Ahora,
allá os las apañéis y en función de cómo resulte, bueno, es la teoría del idiota de Schrödinger, ¿no? Según cómo resulte, pues ya me posiciono, ¿no? Entonces, claro, eso evidentemente desde el punto de vista político es inaceptable. No, hay un dicho, permitirme, que se decía hace años, que todavía creo que no haya cambiado, ¿no? Un dicho muy coloquial, ¿no? ¿Tú qué trabajo tienes? Yo soy director de trabajos terminados. Claro. Entonces, claro, es muy fácil acudir a algo cuando otros han hecho el esfuerzo de aportar la idea y materializarla, ¿no? Y entonces, Uno puede discrepar de lo que se va haciendo, pero tiene que manifestar lo que piensa y tiene que hacerlo y votar en consecuencia. Porque si no es así, estamos equivocados. Yo, además, tengo claro, perdona, Ángel, Sí. tengo claro que, y lo digo además en mi grupo político, yo cuesta trabajo porque no estoy hecho al modelo generalista de lo que puede ser una representación política, en el sentido de que yo llego a la política con unas circunstancias personales y profesionales sustancialmente diferentes y, por tanto, soy muy abierto al debate interno. Yo creo que, como antes anticipaba Victoriano, el que haya una oposición fuerte nos hace mejores a los que gobernamos. Yo quiero un rival y un adversario fuerte en contenidos y en aportaciones, porque eso me obligará a mí a un esfuerzo mejor y a mejorarme y a hacer las cosas bien. Pero dentro de mi grupo, a veces cuando se producen situaciones muy singulares, que las hay, yo a veces digo y nos digo que tenemos que pensar qué hacemos nosotros para que pasen estas cosas, ¿no? Porque ni nosotros estamos dotados de la posesión de la verdad absoluta como concepto, ni la oposición hace todo tan mal como para que no le demos la razón en algo, ¿no? En ese encomedio, que es una expresión también muy coloquial, en el encomedio está la virtud. En ese encomedio es en el que debemos de encontrarnos los partidos políticos si queremos hacer mejor a la sociedad y si queremos hacer mejor a nuestra ciudad. Es lo que te decía yo antes, un acuerdo medio que permita que se avance, porque si no estamos siempre en la misma. Eso no puede ser. Por avanzar temáticamente en esta tertulia, no me gustaría pasar por alto un hecho que ha impulsado y también ha determinado el transcurso de esta legislatura que ahora finaliza, y es la concesión años atrás a Valdepeñas de los fondos FEDER a través de la estrategia EDUSI. Yo les explico el acrónimo. Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado. Eso ha permitido en los últimos 3 años, y el Ayuntamiento de Valdepeñas ha venido a estar obligado al cumplimiento no solo de la captación de los fondos, sino a su gestión para la consecución de los proyectos en virtud de los cuales se concedió esos 5 millones de euros, a los que el Ayuntamiento de Valdepeñas les añade un millón de euros más. Se ha citado antes dos ejemplos, que es el cubrimiento del canal y la conexión del barrio de San Pedro, próximo a iniciarse, con el resto del casco urbano. Pero ha habido 4 aspectos más que ya se han abordado y algunos más que faltan por ejecutar, y serían, aparte del cubrimiento del canal entre la Puerta del Vino y la calle del Norte, el completar el alumbrado LED eficiente en Valdepeñas, la digitalización de la administración, algo que a algunos nos trae de cabeza porque debemos de adaptarnos y de habituarnos, la administración digital, y la construcción de un albergue, de un alojamiento en el Parque Arqueológico del Cerro de las Cabezas, que, dicho sea, al mismo tiempo, aunque no tiene nada que ver con la estrategia de EDUSI, ha conseguido en esta legislatura la designación o la declaración como parque arqueológico. ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido complejo poder llevar a cabo estas ejecuciones? Yo, Julián, lo primero de la exposición, que te agradezco por lo concisa y explícita que ha sido, lo primero que hay que plantearse es que los fondos FEDER, la estrategia EDUSI, no es obligatoria para las administraciones locales. Para que lo entienda la ciudadanía en general, se publican ese tipo de ayudas y desde la administración local correspondiente, en este caso el Ayuntamiento de Valdepeñas, lo que se hace primero es tener conocimiento de la publicación, ver de ahí qué se puede sacar como aportación para el desarrollo y el bienestar de su ciudad y el crecimiento de la ciudad, y empezar a elaborar proyectos. Algo parecido que es un como los trabajo, líderes, ¿no? que es un trabajo que cada área que tiene potencialmente visos de desarrollar en la ciudad tiene que ponerse a elaborar y, por cierto, una vez elaborados, enviarlos al Ministerio y que cumplan los requisitos que Europa exige para poder conceder los fondos. Esto es que se dice que me ha mandado Europa no sé qué fondos y parece que es que alguien ha levantado la mano, ha mandado un correo electrónico y allá acaban 5 millones de euros para que usted haga
para que usted haga lo que quiera, ¿no? Por cierto, fondos europeos que se pagan una vez que ha sido inspeccionada y concluida concluido el proyecto correspondiente y comprobado que se ha sujeto o ha quedado sujeto a los términos del proyecto que fue aprobado en su día. Toda esa iniciativa de los 6 millones de euros es una iniciativa del equipo de gobierno de este ayuntamiento. No ha habido aportación de ningún tipo por parte de los grupos de oposición, a pesar de que el Boletín Oficial del Estado lo debemos de leer todos, y cuando digo todos me refiero al que gobierna y al que no gobierna como aportación. Ningún grupo de la oposición en esta legislatura hizo aportación de ningún tipo para tratar de crear un proyecto o dinamizar un proyecto que pudiera ser objetivo EDUSI en esta legislatura. Aparte de esos proyectos que tú dices, yo añadiría, porque también forma parte de esos, el tema de los autobuses urbanos, que además son eléctricos y que son carísimos. Carísimos, 400.000 euros cada uno de ellos, y son dos. Son 800.000 euros que forman parte de la estrategia EDUSI que deben de ser entregados para el mes de septiembre de este año, carísimos, pero evidentemente con un esfuerzo en la proyección del desarrollo de la ciudad, que entraremos al final de la parte del programa, según me has anticipado, pero que todo eso, insisto, no viene el dinero gratuitamente. Hay que tener la idea, hay que materializarla en un papel que se llama proyecto, y ese proyecto además tiene que ser aceptado por Europa. Y ese es un éxito, o sea, negar como hecho objetivo, no interpretable, que el equipo de gobierno de esta legislatura envió proyectos a Europa que han permitido que más de 5 millones de euros puedan terminar siendo invertidos, que no gastados, que este es otro concepto también muy erróneo en el discurso político. Es que ustedes gastan, pero el gasto es una cosa y la inversión es otra, entonces apreciemos dónde va el dinero destinado. Esto es inversión, es desarrollo de una ciudad, desarrollo para generaciones futuras y desarrollos inmediatos que además son de una oportunidad única. Si dejas pasar el plazo, ya no vas a tener opción de fondos europeos, por lo menos en los próximos 8 o 10 años o 12 años. Eso ha sido un esfuerzo de este equipo de gobierno, repito, que mi crítica, y me toca hacerlo porque tengo el componente político que no puedo soslayar, es que todos esos proyectos, todos, se desarrollaron unilateralmente desde el equipo de gobierno, a pesar de que todos los grupos políticos tenían conocimiento, repito, del contenido del Boletín Oficial del Estado. Y eso conlleva una responsabilidad muy grande, porque luego hay que ejecutarlos. Y en la ejecución, la gestión. Y en la gestión hay que tener cuidado de la aportación económica, porque si falla la aportación económica no vale tampoco. La que pone el ayuntamiento, aunque sea pequeña. No, se hace al revés, Victoriano. Sí, es decir, eso lo conoces tú. Claro. Si tú no cumples los términos del proyecto aprobado, lo que haces es que la obra ejecutada, la inversión ejecutada, te la comes financieramente tú. Exactamente. Dicho de otra manera, si financio el 80% del proyecto y cuando vengo a examinar lo que has hecho no cumple los requisitos de lo que te aprobé, ese 80% no lo manda a Europa y lo asume el municipio. Bueno, pues no es poca cosa. Quedarían algunos puntos más de esa estrategia de EDUSI por llevar a cabo, como es la eficiencia energética en los edificios públicos. Está en ello, sí, la sustitución de las calderas. De las calderas de gasoil por energías renovables y alguna cuestión más. Esto, ya digo, arrancó en años atrás, pero su ejecución se inició, pues, corrígeme si me equivoco, a partir de 2021. Sí, básicamente. Básicamente a partir de 2021. Hay alguna cuestión, tengo bastante más, pero tengo poco tiempo para abordar todo. Sí que me gustaría que comentases o que repasases, porque me ha llamado la atención de vuestro programa electoral, que se dedica una parte a áreas genéricas, pero una parte importante, medio programa, es modelo de ciudad. ¿Cuáles serían las líneas maestras de ese modelo de ciudad? ¿Qué parte tiene de continuismo de lo que iniciasteis o de lo que se inició hace 20 años y qué tiene de novedad? Bueno, yo creo que desde que el Partido Socialista gobierna Valdepeñas en la última etapa, me refiero a la etapa efectivamente de los 20 años, del 2003 para acá, hay un punto de inflexión en cuanto al modelo de ciudad que se produce a través del Plan de Ordenación Municipal. Es decir, el alcalde entonces fue consciente desde el primer momento de que las normas subsidiarias a las que me refería en la parte primera del programa del año 1984 eran unas normas urbanísticas que encorsetaban enormemente la ciudad, que impedían su desarrollo
que no facilitaban, sobre todo en la zona centro, que pudiera crearse una ciudad amable con sus vecinos, y se comienza en el año 2005-2006 lo que es el análisis de adjudicar la elaboración del plan de ordenación municipal que sustituyera desde el punto de vista jurídico al planeamiento vigente, que era esas normas subsidiarias. Yo pasé a ocupar entonces un cargo con mucho renombre, pero vacío de contenidos, porque no existía la gerencia, que era la de gerente de urbanismo, y viví en primera persona, y en el 2007 en primerísima persona, por los ataques que el alcalde y yo tuvimos entonces por el Partido Popular, en el que nos vimos incluso como imputados por la acción política en esa campaña electoral, y asumimos por parte del equipo de gobierno la elaboración de un nuevo plan de ordenación municipal que se aprueba, si no recuerdo mal, en el 2011 o el 2010. Ese plan de ordenación municipal rediseña una ciudad distinta, enfrentándonos lamentablemente, según lo entendieron, a muchos propietarios de inmuebles radicados especialmente en el casco central de la ciudad, que fueron los promotores de aquellas acciones judiciales que se plantearon, pero que 10 años o 12 años después han empezado a haber ciertos atisbos de qué significa eso. Se vieron, el primer atisbo que se pudo materializar fue la Plaza Constitución, que fue el primer ejemplo gráfico del modelo que se diseñaba de ciudad, un modelo donde ya dejaba de estar colmatado un casco antiguo e histórico difícil de soslayar, y en los últimos años, y ahora recientemente podemos salir a la calle y ya verlos, donde unidades de actuación que aparecen en el plan de ordenación municipal, que para algunos era irrealizable y que además votaron en contra del mismo, pues hoy empiezan a ser lugares visualmente todavía no apetecibles del todo, por cuanto que hay medianerías que todavía quedan ahí y que falta desarrollar en su día el suelo destinado a residencia, es decir, lo que hoy vemos como plazas, la parte posterior de esas plazas, para que la gente lo entienda, terminarán siendo edificios, porque ahí va suelo residencial, y por eso hoy todavía vemos detrás de esos cerramientos medianerías ciertamente desde el punto visual no agradables, pero que empiezan a hacer ver de qué estábamos hablando, cuál fue el modelo de ciudad. Un modelo de ciudad muy agradable en el entorno, que facilite la vida de los ciudadanos, que tenga calidad de vida, que nos haga fácil el desarrollo de los servicios y de la cercanía, que además simultáneamente agilice la tramitación burocrática, que tengamos esto que ya hemos dicho muchas veces y lo repetimos y parece no entenderse, que es una administración local abierta 24 horas desde el punto de vista del acceso del ciudadano, que la presencialidad no sea obligatoria, que tu ayuntamiento lo tengas abierto hoy a las 11 en el momento que te conectes a un ordenador y puedas presentar una instancia y tengas una respuesta inmediata, que sobre todo se mejoren además en infraestructuras deportivas y especialmente también, y eso pasó incluso durante la pandemia, que se mantengan servicios esenciales de atención a la infancia y a las personas mayores. Ese es el modelo de ciudad y ese es el modelo de sociedad constreñido a 3 minutos de conversación. Sí, recordamos, porque me lo has estado inspirando, refrescándome la memoria, nos acordamos que además es una reacción totalmente lógica, la plataforma de afectados del plan de ordenación municipal. Pero también recordamos cuál era la imagen de lo que ahora ocupa la Plaza Nueva, que todos llamamos Plaza Nueva, la Plaza de la Constitución, detrás de junto frente a la fachada norte de la Iglesia de la Asunción, ese espacio que era lo que tenía antes de construirse la plaza, y como esto muchos otros espacios afectados por el plan de ordenación. ¿Algún comentario? Bueno, pues simplemente que esa situación que mencionaba antes Paco, de la gente, de las personas que de alguna manera, seguramente por su forma de ver, no ver más allá de una cuarta de su mirada, pues ha ocurrido no solamente en esto. Yo puedo recordar un tema de los supermercados aquí en Valdepeñas, casi me matan, y ahora resulta que hay 9 o 10, y es el futuro, y la provincia se vuelca aquí, la mitad de los campos de Montier, todo el mundo viene aquí y van a poner más. Es decir, hay que mirar todo con perspectiva de futuro, hay que ver avanzar la ciudad, hay que construir desde los cimientos una ciudad para vivir, y Valdepeñas tiene todos los motivos y tiene todos los argumentos necesarios para que se esté construyendo una ciudad para vivir. Y esa es la verdad. Se empezó hace mucho tiempo y se está construyendo. Eso no va de un día ni de dos.
pero hay que comenzarlo. Y si no se tiene una perspectiva de futuro importante, pues posiblemente la gente intente poner zancadillas a que todo eso se desarrolle de una manera adecuada. Por cierto, pues lo que atañe a las grandes superficies que te costó sudor y lágrimas y un cierto trance y un cierto trauma en aquel pleno que hemos recordado también en los 30 años de existencia de Televaldepeñas, ahí hay un comentario, la proliferación, Francisco, de grandes multinacionales del sector de la alimentación, de los servicios, de la distribución, que se han ido asentando con cierto ritmo ágil en el margen derecho de la Avenida del Vino, lo que conocéis vosotros como sector 18, creo recordar. No se percibe entre la población o entre cierto sector de la población, entre un sector del empresariado y algunas fuerzas políticas como economía productiva o economía industrial, vamos a denominar, pero desde otro punto de vista, el que te llegue un McDonald's, el que te lleve, se ha inaugurado recientemente un Jix, que es una multinacional danesa de decoración y de muebles, el que te vengan dos grandes cadenas de material deportivo. Esas marcas nos llegan a una ciudad muerta. Julián, no llegan a una población indefinible. Hay una cuestión que yo tengo que poner encima de la mesa, ¿vale? Son modelos de gestión. El año 2008, el famoso año de la crisis del sector inmobiliario, el mundo se encaminaba a algo que no quiere oír, ¿no? Y que además era un modelo muy útil y muy rentable para determinados sectores o determinadas personas en el mundo en general, ¿no? Que es la economía especulativa. La economía especulativa es muy lucrativa, Yo, como permitirme el ejemplo sin hablar de la etnia por obvio, ¿no? Pero decía uno a otro, oye, ¿tú de qué vives? Y dice, yo compro a 10, vendo a 20 y con ese 10% voy viviendo. Y dice otro, joder, sí, tú sí que sabes, ¿eh? Tú sí que sabes. Pues eso es la economía especulativa. La economía especulativa en un momento determinado, que era el maná y que hacía que se desarrollara el mundo, y en ese mundo también entró Valdepeñas, pues parecía que iba a ser la solución. Yo, sin embargo, soy ultradefensor de la economía productiva. Y cuando digo de la economía productiva es de aquello que se va a necesitar permanentemente. A mí, quien gana dinero fácil lo pierde fácil. De hecho, en la crisis inmobiliaria solo se vieron afectados todos los empresarios de la economía especulativa, porque del sector productivo, todo el sector productivo se mantuvo, con mayor o menor dificultad, pero no recuerdo que del sector alimentario cerrara ningún tipo de empresa. Pasaría más o menos dificultades, pero se mantuvieron, porque es un modelo de empresario diferente, no basado en la especulación, sino en el esfuerzo y en el trabajo. Esa es la economía productiva que hay que crecer. Y la economía productiva, para mí, cuando tú aspiras, porque claro, decir ahora a generaciones inmediatas y futuras, porque creo que la responsabilidad de un cargo público y especialmente de un cargo político no es tomar decisiones para mejorar la vida de sus coetáneos y de sus generaciones inmediatas. Creo que la verdadera responsabilidad de un político es tomar decisiones para mejorar la vida de las generaciones que van a venir. Claro, esto es hacer políticas de forma valiente y con esfuerzo y asumiendo que te van a criticar los coetáneos y los que tienes enfrente. Pero es que así es como se avanza y como se mejora en la sociedad. Cuando hablamos de ese tipo de mercados, yo siendo gerente de urbanismo, y fíjate cuándo terminó viniendo Decathlon, yo estuve negociando con una persona francesa año tras año la implantación de Decathlon en Valdepeñas. Y venía sistemáticamente y no lo veían porque los ratios de población no le daban. Ellos analizaban la comarca y en esta comarca, que permitan los de Manzanares con permiso de Victoriano, pero en esa evaluación de comarca entraba Manzanares, a nivel de cómputo de población potencialmente cliente del establecimiento. Y ese sistema lo han establecido todas y cada una de las marcas que han venido a implantarse a Valdepeñas en la zona que tú mencionabas. Es más, cuando por casualidad hablas con alguno de los responsables, y ya se ha dicho en algún otro foro, tenemos clientes de La Carolina, o sea, vecinos o personas de Jaén que vienen a visitar, yo te hablo de ahí por no ir más allá, de Córdoba, que vienen aquí por dos razones. Una, porque existe ese foco comercial que lo tienes en ese radio de acción. Y dos, porque Valdepeñas es una ciudad muy agradable.
y te lo dicen así, porque somos muy del sur. Valdepeñas es una ciudad muy abierta y la gente llega a esos establecimientos, compra y cuando baja al casco urbano se encuentra una ciudad con terrazas, con la gente en la calle, alegre, participativa, y esa es la línea que se ha seguido. ¿Es el modelo de ciudad que le gusta a otros? Parece que hay gente que pone pegas a esto. En su día no lo entendieron, pero era el camino. Pero para bailar el chotis hacen falta dos, ¿no? Si uno no quiere bailarlo, yo no voy a convencer a la oposición. Lo que sí tengo que decirle a la oposición, en este caso de gobierno, o a quienes piensan lo que no piensa el gobierno municipal, en este caso el Partido Socialista, es decir, que a las pruebas me remito, que sería una forma muy sencilla de responder. Pero todo eso es consecuencia también, igual que antes decía, del plan de ordenación municipal que rediseñó los sectores que hoy en gran parte son ocupados por ese centro comercial abierto, con marcas muy exigentes a la hora de establecerse. Esto es que quien no conoce por detrás el trabajo que tiene y el análisis que realizan esas multinacionales para poder decidir implantarse en una determinada ciudad, es que ignora absolutamente todo. Yo he conocido a los gestores del Leroy Merlin y el gran debate que tenía es que abrían la tienda del Leroy Merlin aquí antes de remodelar y de abrir una tienda similar en Ciudad Real capital. Y su debate decían que los de Ciudad Real querían abrir antes que en Valdepeñas, y al final abrió antes Valdepeñas que Ciudad Real. Y obviamente quien apuesta, y los empresarios por naturaleza, es obvio que apuestan a algo para que suceda y surja y sea eficiente y rentable. Evidentemente quien apuesta por lo que Valdepeñas es y cómo está y el futuro, evidentemente apuesta, como tú bien anticipabas, por una ciudad que no solamente está viva, sino que tiene ánimo de seguir muy viva en las próximas generaciones. Lo que se está resistiendo, permíteme, lo que se está atascando, muy a pesar de los 30.000 valdepeñeros, es el proyecto Skywaller. ¿Qué sabemos de nuevas? Un escollo detrás de otro. Yo utilizo con este asunto una broma, aunque es un asunto serio, ¿no? Pero yo cuando me hablan de esto a nivel coloquial, fuera de un foco como es la televisión, yo siempre digo, eso está en el aire. Nunca mejor dicho. Eso está en el aire porque es un tema de aviones, ¿vale? Pero eso está en el aire porque si yo me pusiera a explicar, y no lo puedo hacer, porque me debo al secreto, no profesional en el ejercicio de mi profesión, sino al secreto de las conversaciones que tenemos en el ámbito público, en las negociaciones que mantenemos con empresas privadas, no porque no se puedan saber, sino porque me debo a ese respeto, no se puede imaginar la sociedad de Valdepeñas la envidia y el recelo que la apuesta de Skywaller por esta ciudad ha generado en ciudades de muchísimo mayor tamaño que Valdepeñas. Y no se puede imaginar nadie las presiones políticas a las que se ha sometido este proyecto en otros foros para que Valdepeñas no tenga materializado todavía aún ese proyecto. Que estará, también lo tengo que decir, que estará. Ya estuvo el presidente del gobierno en Albacete hace un mes y medio y es precisamente el CEO, el director general de Skywaller, dio las gracias no solamente al propio gobierno de España, no solo también al gobierno de Castilla-La Mancha, sino al Ayuntamiento de Valdepeñas. Esas son declaraciones que están hechas públicas, que se recogieron por los medios de comunicación. Nosotros tenemos la infraestructura, porque alguien, cuando tú dirigías Canfali, creo que era todavía la época de Canfali o de Jaraíz, pero creasteis un apartado donde eran las fotos curiosas. Y entonces los ciudadanos mandaban unas fotos. Me la sigue pareciendo, ¿eh? Y un ciudadano mandó una fotografía de peligro aviones, ¿no? Que está en el carril del yeso, colocada, y el hombre o la mujer, no sé quién sería porque no constaba la autoría, mandaba eso como curiosidad. Pero claro, es que es una señalización obligatoria cuando tienes un campo de vuelo. A él le llamaba la atención, o a ella le llamaba la atención aquello. Hoy ese campo de vuelo está legalizado, tiene un gestor autorizado por AESA, que es la Autoridad Aérea Española. Ese gestor es Skywaller, porque era Manuel Sánchez Gutiérrez, a cuya familia le debemos de agradecer claramente, a pesar del origen de la creación de la pista, que fue ciertamente singular e irregular, pero le debemos agradecer la existencia de esa pista y la cesión al ayuntamiento de su uso. El ayuntamiento era el gestor y hoy por hoy, como compromiso para poder materializar el proyecto, hace como 2 meses vino la concesión por parte de AESA de ser gestor autorizado para los vuelos de Skywaller. Es decir, esto que los que vivimos en la vida en la calle
entendemos que gestionamos lo privado con muchísima rapidez. Lamentablemente, entre administraciones, gestionar una situación y una inversión como esa, cuando además tratamos de un proyecto tan importante, es muy difícil y no se puede materializar sin que exista todos y cada uno de los beneplácitos que la legislación exige. Si eso se materializa y por fin aterriza, que aterrizará, y como decía antes, ya no estará en el aire, será un punto de inflexión en el futuro de esta ciudad, futuro que una empresa del sector tecnológico siempre, y para ponerlo en valor, para poner en valor la ciudad, pasa con sus ingenieros, ¿no? Es una empresa puntera, omito nombres propios, pero creo que cualquiera podrá deducir a quién me refiero. Cuando le ofrece instalarse o venir o crear su centro de trabajo, enviarlo al centro de trabajo de Valdepeñas, lo primero que pregunta es que dónde está. Valdepeñas, ¿dónde es? Y puedo ir. Y entonces vienen en pruebas. Vienen en pruebas con la familia, ven la ciudad, ven cómo se desenvuelve. Lo primero que le llama la atención es la facilidad para ir al centro de trabajo a su domicilio. No son las grandes distancias que tienes en Madrid y en el entorno de Madrid, y sobre todo todos los medios y recursos que tienes alrededor de la ciudad. Es una ciudad grande, pero muy pequeñita. Tienes tu hospital, tienes tus colegios, tus institutos, tienes tus infraestructuras educativas, tienes tus servicios. Tienes tu universidad. Y esa parte es la que llama enormemente la atención y hace que todos y cada uno de los ingenieros, hablo de titulados superiores e ingenieras, que esa empresa envía aquí, terminan aceptando que sí. Y hoy por hoy todos están instalados en Valdepeñas y todas están instaladas en Valdepeñas y viviendo, y además de forma muy agradable. Esa es la Valdepeñas que queremos, la que crea proyectos que aportan valor y respetando, desde luego, y defendiendo, contrariamente a lo que hacen en otras ciudades o localidades de nuestro entorno, la economía productiva, que es el sector primario. Pues Francisco Delgado Merlo, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas, nos hemos quedado, compañeros, absolutamente sin tiempo. Nos hemos excedido de la planificación horaria de este programa de tertulia y os pido disculpas porque vayamos directamente al epílogo del profesor Río Aslado, que se ha quedado inédito toda la segunda parte. No, bueno, tengo una cantidad de cosas, pero no pasa nada. Yo, como tiempo esta parte, pues me considero un samurái. Pues el manual del samurái, Hagakure, de Yoshio Yamamoto, un texto del siglo XVIII aproximadamente, no sabe exactamente bien. Y uno de los textos del manual del samurái, el libro secreto del samurái, que se descubrió hace 100 años, menos de 100 años, dice: abominar del mal y conducir su vida con rectitud se vuelve extremadamente difícil. Ello es bastante sorprendente, pero muchos errores tienen por origen la creencia de que es esencial ser estrictamente lógico y colocar la rectitud por encima de cualquier otra cosa. Existe una vía más elevada que la rectitud, pero su descubrimiento no es una cosa fácil e impone una profunda sabiduría. Comparados con esta vía, los principios lógicos son insignificantes, en efecto. Aunque para el que no tenga la experiencia de ella o no la conozca, existe una manera de descubrir la verdad, incluso si uno no ha sabido discernirla solo. Esta vía consiste en hablar con otros. Ocurre a menudo que una persona, aunque imperfecta, puede dar consejos juiciosos a otra, porque ella puede dominar la situación exterior, del mismo que en el juego de Go tiene la ventaja de ser espectador. Se dice que es igualmente posible discernir sus faltas por la mirada en uno mismo y por la meditación, pero también en este caso el resultado es igualmente mejor cuando se habla con otros. La razón de esto es que se puede superar su propia facultad de discernimiento si uno aprende a escuchar con provecho a los demás y a leer libros. Pues toda una llamada a la reflexión, qué duda cabe. Y una verdad común. Vamos a cerrar esta tertulia haciéndoles dos avisos. El próximo lunes, día 22, no me mal calculo, lunes 22, a partir de las 9 de la noche será entrevistado aquí en este mismo plató el alcalde de Valdepeñas. Es la única entrevista que se le hace al candidato del Partido Socialista Obrero Español y candidato a una sexta reválida como alcalde. La única entrevista que se hace en campaña aquí en Televaldepeñas, y en pre-campaña será a partir de las 9, después del informativo, de los servicios informativos de tarde. Y estamos preparando para el 28 de mayo, para el día de la jornada electoral, sucesivos avances informativos del transcurso del desarrollo de la jornada electoral, desde la votación de los candidatos. Tenemos un avance de participación
y de esas declaraciones a pie de una de los candidatos a mediodía, y a partir de las 9 de la tarde del domingo día 28 conectaremos en directo para darles a ustedes, a ofrecerles los resultados de las elecciones municipales para el Ayuntamiento de Valdepeñas. En ese espacio, que calculamos que pueda llevar 1 hora y media aproximadamente, también trataremos de ofrecerle resultados definitivos de las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha. 2 citas, pues, electorales, 2 citas electorales finales en Televaldepeñas. Lunes 22, 21 horas, el alcalde y candidato al Ayuntamiento de Valdepeñas, Jesús Martín, será entrevistado por un espacio de unos 40 minutos en nuestro programa especial Elecciones Conecta con Valdepeñas. Y el domingo 28, a partir también de las 9 de la noche, resultados de lo que haya acaecido en el Ayuntamiento de Valdepeñas y de toda la comarca. Ofreceremos datos también de las poblaciones que nos rodean. Y si llegamos a tiempo y no hay ningún escollo en el escrutinio, también les ofreceremos datos definitivos a las Cortes de Castilla-La Mancha. Hasta entonces, un fortísimo abrazo.